Los veo muy deprimidos. Son los finales, profe, son los finales. Pasaron las mesas de examen finales, profe, estamos. ¿Han quedado golpeados? En realidad no, pero ya tenemos excusa. Sí, porque conmigo he rendido en las 2 mesas estas que pasaron. Sí, tuve alumnos. ¿Qué tal se vean, profe? ¿Y agomeado o no agomeado? Y vos viste, cada vez que hay mesa de digitales 2, casi corre un río de sangre así. Hay una alcantarilla que sale al costado de la tecnológica. Ya, Van al altar de los mártires. así como la choma que tienen ustedes sale el... Exactamente. Pero sale más oscura, ¿viste? Ya no, sale porque... oxidada. Exactamente. Bueno. Ya más o menos estamos. Bueno, lo que ya les voy a compartir en pantalla el temario del seminario de memorias, ¿sí? Porque el tema del segundo parcial es precisamente el tema de memorias. Así que ya les voy a decir qué es lo que va de eso. A ver. Ahí está el... ¿Se ve bien? Sí, profe, sí se ve. Bien. Bueno, el material que tienen para estudiar es el cuadro de clasificación. Ajá. Bien, lo que es el tema 1 iría así como está. Ya lo vamos a ir, lo voy a ir remarcando, ¿sí? Básicamente, bueno, estas son las generalidades de la memoria, ¿sí? En el cuadro de clasificación, simplemente la clasificación básica, ¿sí? Tenemos memorias RAM y memorias ROM, básicamente. Dentro de las RAM, ya saben cuáles van, la estática, la dinámica, ¿sí? La arquitectura general, las memorias ROM, bueno, cuáles son las clasificaciones de memoria ROM, ya saben, ROM, PROM, EPROM, E cuadrado PROM, y la memoria flash, básicamente, ¿sí? Del temario 2, o sea, me interesa la generalidad de las memorias SRAM, ¿sí? No tanto el tema de la tecnología de fabricación, porque es mucho como para acordarse de los detalles. La celda básica sí, ¿sí? Y cómo se hace la operación de lectura y escritura. ¿Está? O sea, no tanto entrar en detalles sobre la tecnología de fabricación, sino la memoria, la SRAM, que es la RAM estática, las características, básicamente lo que es velocidad,
capacidad, relación de costo, ¿sí? Las características básicas de una RAM estática, ¿sí? Si requiere o no refresco, los detalles, como para compararla con la RAM dinámica, ¿sí? Que entra en el punto 3. Profe, eso le Sí, quería preguntar también. sí. Por ejemplo, a mí, mi grupo le tocó hacer cuestionario. Sería básicamente estudiar cuestionarios que eran como un resumen de lo anterior. Exactamente. Básicamente podremos ir por ese lado. Pero como para que no quede nada en el tintero, ustedes pueden, o sea, tomen como base los dos cuestionarios, ¿sí? Y tengan en cuenta estos detalles que yo les estoy marcando, hacia dónde apuntamos, básicamente, ¿sí? Tengan en cuenta que como va a ser, como el parcial es virtual, la modalidad va a ser la misma que la que hemos usado en el primer parcial. Va a haber varios que son para verdadero o falso, para marcar correspondencia, y van a ser unas tres puntos más o menos de desarrollo, que ya saben, o sea, son puntos normales. O sea, no es para hacer un desarrollo extenso, porque no no va a dar ni el tiempo ni el espacio. O sea, Pero eso desarrollos les, cortos y concretos. claro, pero por Sí, ejemplo, ¿cuál sería un tema de desarrollo? Porque en la anterior había como para desarrollar, era como un ejercicio práctico, la parte de sí, la línea de memoria. En cambio, en estos temas no hay un ejercicio práctico puntual. claro. Entonces, perdón. Por ejemplo, se te puede pedir que vos compares las memorias RAM, la estática con la dinámica, y que ponga las características, ciertas características, que se te puede incluso especificar qué características, y hacer una comparación y decir, bueno, en qué uso uno y en qué uso la otra. No sé quién tiene el micrófono activado. A ver, a Laura. Le vamos a desactivar el audio a Laura. Bien. Como les estaba diciendo, los puntos, incluso los de desarrollo, van a apuntar a cosas concretas. ¿Se entiende? Por ejemplo, como les decía, que expliquen, por ejemplo, qué es una RAM estática, o que expliquen qué características tiene una EPROM, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, pueden compararla, la EPROM con la E cuadrado PROM. Bueno, ya les voy a ir diciendo los puntos, y vamos a sacar qué va y qué no va. Y a partir de ahí vamos a concretar un poquito más, ¿sí? Porque acá estoy viendo que hay cosas que no van a, que o sea, no les voy a pedir, porque si no se va a hacer muy extenso, ¿sí? Por ejemplo, no les voy a pedir memorias comerciales, ¿está? O sea, vamos a apuntar a las generalidades de las memorias. ¿Se entiende? Es decir, el tema 4 no va a ir. El tema 5 va, va todo, digamos. Menos, no vamos a entrar en detalles sobre tecnología de fabricación, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, de la celda básica, el funcionamiento y para qué se usa. Un tema puntual puede ser, por ejemplo, para qué se usa un determinado tipo de memoria, que den dos o tres ejemplos. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿sí? Supongamos, apuntamos a la memoria PROM y de características y ejemplos de uso. ¿En qué se usa una memoria PROM? ¿Cuándo conviene usar una memoria PROM? Porque ustedes verán de que estas memorias
todas las memorias, en realidad todos los tipos, se usan preferentemente en determinadas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la memoria ROM, que es la más simple de todas, se utilizan cuando se hace un desarrollo de un dispositivo y yo necesito almacenar un programita básico que se ejecuta siempre y que no se actualiza, ¿sí? Porque las memorias ROM se programan fundiendo fusibles, por ejemplo, se hacen máscaras y se hacen en cantidad. ¿Se entiende? Entonces tienen un mercado que son propias y exclusivas para la memoria ROM. En cambio, una memoria E cuadrado PROM se usa en otras circunstancias, en otro tipo de aplicación. Lo mismo pasa con la static RAM y con la DRAM, la dinámica. ¿Sí? Se usa una para una función, la otra preferentemente para otra función. Esos temas ustedes los dieron cuando vieron, digamos, el tema. Es decir, con respecto a la memoria, ustedes tienen que saber, por ejemplo, la RAM estática, la RAM dinámica, qué características tienen, ¿sí? qué las caracteriza como tales y qué usos tienen que darle. ¿Se entiende? ¿Cuáles son, por ejemplo, más rápidas? ¿Cuáles son más económicas? Esos detalles. No les voy a pedir memorias comerciales en concreto. Eso no. O no se van a... O sea, ya se hace muy largo. Memoria flash, sí. Características y usos. ¿Sí? ¿En qué se usan las memorias flash? Dispositivos lógicos programables no los voy a incluir en el parcial. Esto sí, la comparación de distintos tipos de memoria. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, se les puede dar, para que hagan ustedes una tabla comparativa, se ponen determinados parámetros de las memorias y ustedes pondrán las características según el tipo de memoria. Después tienen los puntos que van en el cuestionario sobre memoria. Obviamente esos son tanto el cuestionario A como el cuestionario B, que, o sea, básicamente tienen ustedes ahí un resumen, pero pueden, si falta un poco de material en la respuesta, lo buscan en los distintos temas que ustedes tienen aquí, ¿sí? El material está en el aula virtual, ¿sí? En la unidad 2, que es memoria. Ahí yo les he subido, todo lo que ustedes me han presentado está subido ahí, o sea que lo pueden descargar de ahí, ¿sí? El tema de la motherboard, los componentes y el chipset, sí va. Y el tema de los buses también. Esto no les voy a tomar, la organización de memoria, porque se les va a hacer medio largo, ¿sí? O sea que básicamente ustedes tienen que estudiar las memorias, los tipos, características, y para qué se usan, ¿sí? Y ser capaces de comparar un tipo de memoria con otro similar, ¿sí? Y el tema de la motherboard, la generalidad de los componentes y el chipset, ¿sí? Y los bases del sistema, ¿sí? El BAS-ISA, EISA, el AGP, el SATA, el IDE. Esto, por cualquier cosa, si ustedes ven que el material no está muy completo, pueden referirse al Barry Bray, ¿sí? En los primeros capítulos habla sobre los bases del sistema. La idea, digamos, son datos concretos y específicos, ¿sí? Ingeniero, Sí. con el material usted dice las carpetas que están
subidas de los compañeros. Exactamente. El tema 5 creo que no está la monografía. Bueno, entonces ya me fija quiénes son los responsables de la monografía del tema 5. Y bueno, los invito a que suban el material. En el cuestionario, que bueno, como le digo, justo le tocó a mi grupo el cuestionario sobre memoria, Sí. si mal no recuerdo, sí describí todo eso. O sea, está Bien. capaz que en exceso largo, justamente porque no sabía bien cómo responder y ¿Está bien? Está está bien. eso. Pero como les digo, o sea, ustedes tienen que preparar el tema en conceptos concretos, ¿sí? En el parcial no se les va a pedir que se explayen demasiado, que escriban mucho, ¿se entiende? Vamos a datos concretos, ¿está? Por ejemplo, la rama estática, ¿por qué se llama rama estática? ¿Sí? ¿Cómo funciona una celda básica? Cómo se hace la operación de lectura y escritura. Ustedes tienen que saber eso, porque por ahí, por ejemplo, se puede hacer una afirmación y ustedes que pongan si es verdadero o falso. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. O sea, sobre todos los dispositivos, sobre las memorias, ustedes tienen que saber qué significa y qué especificaciones técnicas tienen y qué uso se les da. ¿Sí? En el tema de la motherboard también, todos los componentes, todo lo que forma parte de la motherboard, y para qué sirven. Porque es muy probable de que se les dé algún tema en donde ustedes tengan que elegir, por ejemplo, en un menú de opciones, algunas funciones específicas de un determinado componente. ¿Se entiende? Y los temas para desarrollo van a ser preguntas o sea, concretas, que no requieran, digamos, que ustedes tengan que escribir mucho, sino más bien dar datos, digamos, más precisos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, cualquier cosa me avisan si necesitan del tema 5. ¿Quiénes son los... ¿Está alguno presente de los que dieron el tema 5? Buenas tardes, profe. Sí, yo estoy presente, creo que yo nomás y no sé si los otros chicos están. Bueno, ya le aviso a mi compañero y así lo subimos. Bueno, muy bien. ¿Cuándo sería el parcial? Yo entré medio tarde, profe. Todavía no hemos fijado la fecha. Ah, bien, bien. Eh, Así que, bueno, lo que vos tenés que hacer es mandármelo lo antes posible y yo lo subo al aula. ¿Sí? Ah, bien. A usted hay que pasarle. Mándamelo. Sí, sí, sí. Incluso me lo podés mandar por el mismo WhatsApp, yo lo bajo a la computadora desde ahí. Bien, Y, bien. y bueno, de ahí lo subo. Yo lo subo Bien, me parece más O cómodo sea, entonces. bien me lo Bueno, mandé vos y yo tenga tiempo, lo subo, cosa que ustedes tengan tiempo de preparar. listo, ¿Ah? profe. Cuanto antes, mejor. Listo. Perfecto. Veamos entonces la fecha. Eh, ¿Qué les parece en 2 semanas? ¿Qué opinan? El 30 Es poco tenemos, tiempo. profe. Ustedes díganme. La semana que viene ya tenemos parcial, hasta el 30 también tenemos. No sé, Bueno, los entonces, compañeros. porque fíjense un detalle. La semana de, El 3 arranca las mesas de nuevo. claro, el 3 arrancan las mesas de vuelta y la mesa de digitales 2 es el miércoles 8 creo que hay mesa. Sí, el miércoles. Sí, no sé si el miércoles o el jueves, 8 o 9 de septiembre hay mes. Jueves 9 sería. Jueves Jueves 9. 9. Sí. Bien, sí. Si no,
ya es pasarlo para el miércoles 15. Yo creo que el miércoles 15, profe. Tengan, Sí, tengan en profe. cuenta que cuanto más lejos nos vayamos, nosotros vamos a seguir avanzando con otros temas. ¿Se entienden? Si va a Y tener bueno. piedad, podría ser 2 semanas, pero con piedad. O sea, yo trato de que los parciales tampoco sean... Despacito. Claro, exactamente. O sea, van con consideración, ¿sí? O sea, nunca va con ánimo de gomear. Por eso ustedes van a ver, o sea, se han dado cuenta cómo ha sido el primer parcial, ¿sí? ¿Qué les ha parecido el primer parcial? Bien, bien, justo y necesario. Bien, Bueno, de porque va todo. a ser similar, ¿se entiende? Va a ser de esa modalidad. Preguntas, ya saben, por ejemplo, para elegir verdadero o falso, para elegir dentro de algunas opciones, ¿sí? Para hacer, o sea, tenemos, por ejemplo, dos columnas y bueno, hay que decir qué corresponde con qué, y 2 o 3 puntos de desarrollo en los que ustedes van a tener que explicar algo, pero algo que sea breve y concreto. Repito, no les voy a pedir que hagan un ensayo sobre memoria. ¿Se entiende? Y el miércoles 15 no me estaría bien, profe, porque hay algunos chicos capaz que rinden en alguna mesa de esta. Sí, profe. Bueno, Sí, es el tema, profe, que rendí. bueno. Entonces, vamos a trabajar así. El miércoles 15, a ver, ya voy a anotar. Denme un segundito. Bien, tendríamos el segundo parcial. Y podemos hacer para el jueves 16 la recuperación del primero, los que quieran recuperar, que son poquitos. Bueno, Profe, una ¿Les consulta. parece? ¿Se Sí, promocionaba con 6 o con 7 era? con 6. Bien, muchas gracias. Pero, o sea, vamos a tener 4 parciales. Los 4 parciales tienen que tener mínimo 6, cada parcial. ¿Se entiende, no? sí, O sea, si 3, tienen un profe. parcial 5, no promocionan. ¿Está? Sí, ¿Se profe. entiende? O sea, todos ¿Se los puede rendir parciales para levantar la nota, profe? pueden recuperar. Sí. Por eso les digo, los que quieran recuperar, yo les voy a dar entonces el jueves 16 la chance de recuperar el primer parcial. O sea, el 15 vamos a rendir el segundo y el 16 vamos a tomar la recuperación del primero. O sea, tienen un mes para verlo. O sea, estoy viendo acá, tienen 4 semanas. O sea que es tiempo más, me parece, tiempo más que suficiente, no solo para preparar el parcial, sino también la recuperación del primero. Aparte, tengo visto que los que tienen que recuperar el primer parcial son pocos, son poquitos. Y ese día van a tener libre los que no tienen que recuperar. ¿Sería únicamente memoria, ingeniero, o puede entrar alguna No, en entrada la y salida? recuperación, o sea, la recuperación es sobre el primer parcial, sobre el tema del primer parcial. No, no, digo del segundo. El segundo son los temas que les he pintado acá en amarillo, que ya les voy a pasar yo al WhatsApp, el PDF, como para que ustedes cualquier cosa repasen de ahí. O sea, vean los temas. Es decir, en concreto, ¿qué temas van para el segundo parcial? Va todo el tema de memorias. Básicamente, memoria RAM estática, RAM dinámica, ¿sí? Lo que estoy señalando acá lo que es ROM, PROM, EPROM, E cuadrado PROM, memoria flash.
¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. O sea, esas memorias en específico son las que ustedes tienen que ver. Y si ustedes tienen las características de las memorias, pueden tranquilamente hacer la comparación entre esos tipos de memoria. ¿Sí? No es que les voy a salir con alguna memoria rara, traída de Saturno. Simplemente son esas que son las clásicas. ¿Se entiende? Y el tema de la motherboard. La generalidad de los componentes, chipset. Como decía ahí uno de los chicos, pueden tomar los dos cuestionarios sobre memoria, el A y el B, como guía. ¿Se entiende? Y si ustedes ven que falta algo, lo pueden completar con el material que han aportado los compañeros en los otros temas. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que tienen que estudiar? Sí, señor. ¿Que no se ve? No, es que en la parte de evaluación eso se habilita cuando se abre una evaluación. Vos, ajá, vos querés ver la nota. Bueno, cualquier cosa, bueno, ya me voy a fijar yo, pero cualquier cosa mandame un WhatsApp y yo te digo qué nota te has sacado. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me mandan y yo, o sea, ténganme paciencia, yo ando todo el día afuera. Generalmente a la mañana puedo atenderlos, pero ya después del mediodía se me complica hasta esta hora. Así que, bueno, ustedes me preguntan y yo bien pueda les doy una respuesta. ¿Mm? Si Profe, tienen alguna duda. Sí. justo el 15 es la mesa 3 y, bueno, en mi caso yo tengo que rendir un final en la mesa 3. Eh, Ujú. no sé Bueno, quién más estará en la misma situación que yo, pero Seguramente varios se van a presentar. Yo también estaba apuntando para esa mesa. Pero bueno, o sea que, a ver, espera que, Profe, dame un minutito y ya me fijo bien en el calendario, ¿sí? y en la mesa 9 también están preparando para ese día. Bueno, a ver, deme un segundito, ya me fijo. Mm, Claro, 7, 9 y 15 son las mesas, profe. El 7, 9 y 15 de septiembre. Bien, ya me fijo y comprobamos ese detalle. Veamos. Es 7, 9 y 15 de septiembre. Y el quinto turno es 4 de octubre, 13 y 22. Bien, bien. O sea que podría ser, entonces lo pasamos al 16. Claro, Bueno, profe, Para que, por Bueno, mí para que no. no se vaya muy lejos, porque si no, o sea, si ok, no les va a profe. quedar muy cerca del tercer parcial, porque el tercer parcial lo vamos a ver más o menos hacia mediados de octubre, a los Sí, sumos claro, estaría. finales de octubre, ¿sí? Si lo Sí, seguimos pasando al segundo, va a quedar muy encima con el tercero. habría menos de un mes de diferencia. Claro, claro.
Entonces lo pasamos para el jueves 16, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, profe, Ok, profe. Bien. Medio como que tampoco les estoy dando mucha alternativa, ¿no? Bien, entonces Sí, anotado. está bien, profe. Y el tercer parcial podría ser a finales de octubre ya, digamos. Porque también seguro va Podría a haber ser. que rendir en los meses de octubre. Va, supongo que hay gente que está Sí, preparando final. sí, sí, o sea, acá estoy viendo en el calendario, a ver, ya les muestro acá el calendario. Profe, entonces, el 16. El 16. Sí. Ah, espera, voy a cerrar esto. Y ya la recuperación del primero le puede tomar el miércoles 22, digamos. Sí, ya les digo bien. Dame un segundito y ya te digo bien. Profesor, el 16, el segundo parcial, disculpe. Sí, Perfecto, gracias. sí. Bueno, fíjense que acá no estoy viendo el Zoom. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, algo. Sí, pero no Sí, sé sí si se el ve. miércoles se fue el Zoom. Al revés, profe. Sí, ahí está. Bueno, ahí no me van a decir que no se ve, ¿no? Sí, hay 10. Bueno, fíjense. El cuarto turno, la mesa 3 sería el 15, ¿sí? Para el 16 tendríamos el segundo parcial. Después el quinto turno de mesas de examen son el 4 de octubre, 13 de octubre y 22 de octubre. ¿Sí? Entonces, el tercer parcial y más o menos iría después del 22 de octubre. ¿Está? Eso ya lo vamos a fijar un poco más adelante, cuando terminemos de ver los temas. ¿Me siguen? Sí, profe. O sea que vamos a tener, y más o menos, un poquito más de un mes. ¿Sí? Y ahora, Sí, respecto de lo que me decían, si tomamos el 16, exactamente, el miércoles 22, podría ser la recuperación del primer parcial. ¿Les parece? sí, profe. Sí, No sé profe, no hay cómo. problema. Bien, si hay alguno que tiene problemas, hable ahora o calle para siempre. Y si no, con 3 parciales, ingeniero, estamos bien ya. 4 es muy avaricioso. ¿Qué? Ah, vos decís que son muchos parciales. Sí. Después me hacen acordar que le meta la goma a Gianfranco. Bien. No, en realidad son 4 parciales. O sea, para promocionar, básicamente ustedes tienen que rendir esos 4 parciales y cumplimentar con las prácticas. ¿Sí? Presentar obviamente los trabajos prácticos y cumplimentar las prácticas. Y digamos, la que después va con nota es el proyecto integrador, ¿sí? Que es, digamos, un proyecto que ustedes van a hacer en donde, digamos, se engloba todo lo que hemos visto en el año. Por eso estoy tratando de organizar los parciales para que podamos
prepararnos bien para el desarrollo del proyecto integrador. Personalmente, a mí me interesa mucho el proyecto integrador, ¿sí? Porque ustedes ahí le van a dar una aplicación concreta a todo lo que estamos viendo en la materia. Y de paso, si ustedes se avivan un poquito, pueden usar ese mismo proyecto integrador, que no es un proyecto de complejidad, digamos que es un proyecto más bien de tipo básico, pero que incluye, digamos, las prestaciones que estamos viendo, como comunicación, manejo de potencia, esos detalles. A ustedes les puede servir después como base para su proyecto final. Profe, ¿Me entiende? como Como punto de pregunta, partida. Sí, usted no había mostrado que le había adherido a la protoboard, la PISOC. sí. ¿Con qué le había adherido? Con, Había- con los pines que vienen para plaquetas. A ver Bien. si tengo acá una muestra comparada. Profe, una pregunta. ¿Y Sí. en qué consta, digamos, el proyecto integrador? ¿Qué es lo que habría que hacer, digamos? En el proyecto integrador van a ir los temas que vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, en el proyecto integrador, ustedes tienen que manejar, por ejemplo, una carga, ¿sí? Encender y apagar alguna carga que maneje potencia. Manejo, por ejemplo, comunicación del uso del módulo Bluetooth, uso de presentación de datos en display LCD, o sea, todos esos detalles. El uso, digamos, de algún sensor, una lectura de un sensor, y en base a la lectura de ese sensor hacemos algo. Por ejemplo, ustedes ya van a ver, ya van a decidir de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, y van a tener que tener en cuenta que el proyecto incluya ese tipo de cosas. Igual yo más adelante les voy a dar el Profe, ¿y detalle. podemos usar Sí, cualquier tipo de plataforma, digamos, para hacerlo o tiene que ser una en específico? se recomienda que usen la PISOC, porque para eso la vemos. ¿Se entiende? Porque si vos usas Bien, otra, o sea, de poder sí podés, yo nunca les voy a decir que no. Pero ten en cuenta que, o sea, si usas otra plataforma te va a ser más complicado porque vas a tener que aprender, o sea, hacer la práctica con el PISOC y aprender la otra. ¿Se bien, entiende? perfecto. Sí, sí. O sea, de poder sí se puede. O sea, nunca les voy a decir que no a una iniciativa de ese tipo. Nada más que, bueno, yo les recomiendo que lo hagan con PISOC porque, bueno, es lo que estamos usando, lo que estamos viendo. Nada más. Fíjense. Ese es el PISOC y acá se ven las soldaduras de los pines. ¿Sí? Son los pines, a ver, justo no tengo uno acá para mostrarles. Vamos a sacar. Estos pines, ¿lo ven? Son los pines machos que tienen el acople hembra para poder colocarlo. Claro, son pines para placa, para soldar en placa. Viene la tirita de 40 pines. ¿Sí? Estos pines son los que se usan, ya sea macho o hembra. Los machos se usan para insertar en la protoboard, ¿sí? Pero yo también puedo interconectar varias placas, uno con macho y otro con hembra, ¿sí? Pero básicamente, esos son los pines machos. Entonces, digamos, el PISOC, la parte donde va el botoncito que tiene y el LED, va para arriba y hacia abajo van la tira de pines para que el protoboard reciba el PISOC. ¿Se entiende? Esta es la cara superior del PISOC.
Ahí se los ve a los dos integrados, el del programador y el integradito de la placa target. ¿Sí? Acá está el switch y ahí está el LED. ¿Se entiende? Y fíjense que la soldadura va por arriba. ¿Sí? Y los pines van hacia abajo para que yo pueda insertarla en el protoboard y que quede hacia arriba el botoncito, los indicadores. No lo van a soldar al revés, ¿no? Porque se puede soldar para arriba o para abajo los pines. ¿Se entiende? O Sí, sea, para arriba tiene que estar integrado, básicamente. Claro, los integrados y aparte guíate de los switch. Fíjate que la placa target tiene un switch, el programador también tiene un switch. ¿Ven? Bien. Ahí están los switch. No sé si los alcanzan a ver. Los switch y los integrados tienen que quedar para arriba. Bien. ¿Sí? Cosa que una vez que yo la inserte en el protoboard pueda manipular los switch. Si no, va a ser imposible. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Quieren que reconecte aquí. Ya tenía armadito yo acá. Este es una pequeña plaquita en donde yo tengo. Este es el módulo I cuadrado C y el display de LCD. Hay algunos displays que ya vienen con el modulito integrado. O sea, no integrado, ya viene soldado con la misma, a la placa del módulo. Eso, por ejemplo, esto es una de las cosas que ustedes van a tener que usar en su proyecto. ¿Sí? Presentación de datos en display LCD y pueden usar un adaptador I cuadrado C para usar menos pines del micro dedicados al manejo del display. Porque si yo tuviera Ingeniero, que manejar en paralelo, necesitaría muchos más. Sí, con el LCD estaba probando y anda, ¿sabes si andan las instrucciones de los caracteres? Veo que cuando hace clic en el logotipo, digamos, le aparece para crear caracteres. sí, sí funciona. Ah, bien. No, que no, lo Sí, no sí, lo pude sí. hacer andar y viendo el datasheet vi que supuestamente tiene unas 2 instrucciones y no me han... ¿No lo pudiste hacer andar? Es raro, Al porque LCD sí, sí, o sea, digamos. sí. Al LCD, bueno, puedo mostrar datos, todo, pero para querer saber si la instrucción de los caracteres, como para hacer algún dibujito, algo que ya viene predefinido, si No, no, andaban, sí, pero... Bien. sí se puede usar. Bien, pero voy a dar otra Fíjate bien, mirada. algo debes de estar omitiendo, Sí, ya lo voy a ver bien después. porque eso vos tenés que tener en cuenta que esa función, o sea, vos fijate en el datasheet cuando vos usás esa función. ¿Qué te dice? La verdad que no me acuerdo si vos, o sea, porque vos podés definir el carácter y después usarlo. ¿Me entendés? O sea, vos y cuando vos lo usás al carácter, después tenés que reconfigurarlo al LCD para que trabaje de manera normal. Claro, Y era ese como carácter te lo que ya sé, almacena como uno especial. claro, es como que tiene, es como un vector, digamos, de 8 caracteres máximo y dice que supuestamente en el datasheet se cargan automáticamente y después que lo usas tiene como que volver a restablecerlo al LCD. Pero no, Claro. como que me da un error, no sé, ya lo voy a ver qué, pero sí, era algo así. Bueno, fíjate, bueno, si no, después lo vemos. Si no lo puedes solucionar, después lo vemos. Igual vamos a tener más clases, o sea, recién estamos arrancando con el tema del PISOP, pero vamos a ver más clases, vamos a ir desglosando un poquito más
todos esos detalles. Porque sí se le da mucha importancia al desarrollo práctico, ¿sí? O sea, lo ideal sería que todos ustedes, después de aprobando Digitales 2, hayan tenido una experiencia de uso de la placa. ¿Se entiende? Lamentablemente, como son muchos, yo no voy a poder hacerle un seguimiento uno por uno. O sea que el seguimiento es más bien al grupo. Pero bueno, ya de ustedes depende el nivel que ustedes se den. ¿Se entiende? Es decir, así como yo no voy a poder estar encima de cada uno de ustedes, pero ya queda en ustedes el aprovechar la oportunidad que tienen en la materia para desarrollar aplicaciones con PISOP. Porque como les decía, esto es muy importante a la hora de trabajar después para el proyecto final. Créanme, les va a dar una base para su proyecto. Porque seguramente ustedes van a usar el PISOC o algún dispositivo similar cuando hagan su proyecto final. Por eso es que se le da mucha importancia al uso de la placa. Y a mí me importa mucho que ustedes aprovechen esa oportunidad y se desarrollen profesionalmente en este tema. Por eso es que se le da, digamos, mucho peso al proyecto integrador. O sea, en resumen, para promocionar los 4 parciales con 6 y el proyecto integrador también aprobado. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, obviamente tienen que presentar los trabajos prácticos. Y ya van a ver que a partir de este último que hemos visto, creo que se queda un solo práctico teórico que es de conversores analógico digital, y después todos los demás tienen que ver con prácticas de la placa PISOP. Buenísimo. Bien. Muy bien. Entonces, en resumen, quedamos segundo parcial, jueves 16. ¿Está? ¿Tomaron nota? Sí, Sí. profe. Bien. Y miércoles 22, recuperación del primer parcial. Ya saben que los temas que vamos a tratar son lo que les he marcado en el PDF. ¿Sí? Igual me hacen acordar, yo ahora, cuando terminemos la clase, se los paso al grupo de WhatsApp, al PDF, para que lo vean. ¿Mm? Bien. Bueno, lo que vamos a ver en esta media hora que nos queda es un temita más, que es el tema de PWM, y ya nos vamos a ver el próximo miércoles, ¿sí? Porque, bueno, mañana hay feriado académico. Una cosa, los días miércoles vamos a arrancar como hoy, más o menos a las 7:30, porque yo estoy teniendo un inconveniente con los horarios, no llego, digamos, con el tiempo. Cuando es presencial, bueno, yo llego justo a la facultad a las 7, pero para ir hasta mi casa llego más tarde, entonces no alcanzo a que arranquemos a las 19. O sea que vamos a arrancar a las 19:30. De todos modos, recuerden que yo les voy a pasar el link para la clase, y ustedes vean ahí en el link la hora a la cual está programada, ¿sí? Por ahí, digamos, cuando yo pueda arrancar a las 7, yo en el link lo voy a pasar con tiempo al link para las 19. Y la asistencia la voy a programar, como siempre, desde las 19 hasta las 21:15, ¿sí? Ok, profe. De hecho, Gracias. no se olviden de ponerse la asistencia, ¿no? Que está habilitado ya en el campo. Bueno, vamos entonces con el tema de hoy, ¿sí? ¿Estamos listos? Es un tema corto, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla.
¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema de hoy entonces es PWM, ¿sí? Que significa, como dice ahí en la diapositiva, modulación de ancho de pulso. Una señal PWM tiene dos características principales. Una, que es una señal periódica, como indica la figura, ¿ven? La señal tiene un periodo determinado. Y la otra característica es el tiempo, como es una señal que toma dos estados, o 0 o 1, la otra característica es el tiempo dentro de ese periodo que la señal se encuentra en estado alto, en 1 lógico. Como ustedes pueden ver en el primer gráfico, acá yo tengo una señal PWM que tiene un periodo T, ¿sí? Pero dentro de ese periodo de tiempo, la señal permanece en 1 el 10% del periodo total. Y el otro 90%, fíjense, pasa a 0. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? sí, Es decir, para determinar una señal PWM, yo tengo que definir dos parámetros. Uno, el periodo de tiempo de la señal. Y la otra, el porcentaje del tiempo, ¿sí?, dentro de ese periodo que la señal va a estar en 1 lógico. Ese tiempo, ese porcentaje del periodo que la señal está activa, se conoce como ciclo de trabajo o ciclo útil, o en inglés duty cycle. ¿Sí? Duty cycle. O ciclo útil o ciclo de trabajo. Entonces, fíjense que acá tengo tres instancias distintas de la misma señal PWM. Porque una de las características de la señal PWM es que el periodo es constante, pero no así el ciclo de trabajo. Entonces, yo tengo una señal PWM, fijo el periodo, y yo después voy a ir cambiando el ancho del pulso. El ancho del pulso viene a ser esto. ¿Ven? Esto. Fíjense, en el primer ejemplo, el ancho del pulso es el 10% del periodo total. En el segundo ejemplo, el ancho del pulso es el 40% del periodo total. Y acá, en el último, fíjense, el ancho del pulso es el 90% del periodo total. Se dice entonces que la señal PWM, en este caso, por ejemplo, que estoy señalando, es una señal con una señal PWM al 10%. En el caso de abajo sería una señal PWM al 40% y abajo una señal PWM al 90%. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, es decir, la cuestión con una señal PWM es jugar, una vez fijado el periodo de la señal, jugar con el ancho del pulso, es decir, con el tiempo dentro de ese periodo en que la señal permanece en 1. ¿Sí? Es decir, es una señal a la que yo le fijo el periodo y juego, modifico el ancho del pulso, es decir, el tiempo en que la señal está en 1. ¿Se entiende? sí, profe. Bien.
Es decir, una señal PWM no es normalmente una señal estática, que yo la defina, por ejemplo, como en el segundo caso, que yo defina que el 40% del tiempo va a estar en 1, y el resto va a estar en 0, fijo el periodo y no lo muevo más. Generalmente, cuando se usan señales PWM, se fija el periodo y luego se modifica, se va jugando con el ancho del pulso, según la necesidad de lo que yo tenga que hacer. Entonces, una señal PWM requiere de 2 parámetros: periodo y ancho de pulso, ¿sí? O tiempo de ciclo de trabajo. Acá, por ejemplo, fíjense, acá tenemos una señal PWM al 90%. Entonces, el tiempo on, es decir, en que la señal está en 1, es el 90% del periodo total. Y el tiempo off, ¿sí?, sería lo que falta para el 100%. O sea que si yo tengo on 90%, el tiempo off va a ser el otro 20%. ¿Sí? Fíjense acá cómo se especifica el duty cycle. Esto es lo que significa DC. ¿Sí? El duty cycle es el cociente entre el tiempo en que la señal está en on, es decir, en 1, y el periodo total. ¿Se entiende? Y el duty cycle expresado en tanto por ciento es ese cociente por ciento. Simplemente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Acá fíjense, en la imagen de la izquierda yo tengo una señal, como dice acá, PWM al 20%. Eso significa que el 20% del tiempo está en on y el otro 80% está en off. ¿Sí? Ahora bien, esta señal PWM yo la puedo tomar como una equivalente al valor eficaz de una señal senoidal. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una onda seno, por ejemplo, la señal de la red eléctrica, nosotros sabemos que el valor eficaz de la seno es que describe el comportamiento de la tensión alterna en la red domiciliaria. El valor eficaz es de 220 voltios, ¿verdad? Pero ese valor eficaz viene a ser el equivalente al hecho de yo tener, en lugar de una señal alterna, una señal continua. ¿Está? Porque la alterna varía, de 0 pasa por máximo, vuelve a 0, pasa por un valor mínimo, vuelve a 0, y hace un movimiento senoidal. El equivalente en continua del efecto de esa tensión es el valor eficaz. Bueno, acá, fíjense, yo también tengo una señal que varía en el tiempo, nada más que no es senoidal, sino es una señal cuadrada. Entonces, yo puedo calcular el valor medio de esa señal cuadrada, porque es una señal periódica. ¿Sí? Al ser una señal periódica como una seno, yo puedo considerar un valor medio en el caso de una señal cuadrada. ¿Cómo se calcula el valor medio de tensión equivalente a la aplicación de esa señal PWM? Con esta formulita de aquí abajo. El valor medio de la tensión va a ser igual al valor de pico, que viene a ser este valor, por el duty cycle. ¿Se entiende? En otras palabras, Sí, si yo tengo una señal PWM al 90%, el valor medio de la señal va a ser más próximo al duty cycle, al valor de pico. Que supongamos que esta sea una señal que excursiona entre 0 y 5 voltios. Entonces, si la señal PWM está al 90%,
Entonces yo voy a tener 5 voltios por 0,9, que me va a dar más o menos 4,5 voltios. En cambio, si yo tomo una señal PWM al 20%, el valor va a ser más próximo al 0, porque va a ser B de pico, que sería 5 voltios, por 0,2, que va a ser el valor del duty cycle. Y eso me va a dar un valor pequeño. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve eso? Eso sirve, por ejemplo, para regular la intensidad de un LED. Si yo un LED lo manejo con una señal PWM, yo modificando el ancho del pulso, modifico el valor medio de la tensión que le estoy aplicando al LED. Y al modificar el valor de la tensión que yo le aplico al LED, ¿qué estoy modificando? La intensidad de luz. Exactamente. Es decir, yo podría manejar la intensidad de una lámpara LED mediante una señal PWM. ¿Se entiende? De la misma manera, si yo tengo un motorcito de continua, yo puedo manejar la velocidad de giro de ese motor con una señal PWM. Porque yo, al modificar el ancho del pulso, estoy modificando el valor medio de la tensión que le estoy aplicando al motor. Y la velocidad del motor es proporcional a la tensión que yo le aplico al motor. Si es un motor de 6 voltios y yo le aplico 6 voltios, entonces ese motor va a girar a la máxima revolución para la cual está diseñado. Pero si yo, por ejemplo, lo alimento, lo activo con una señal PWM al 50%, en lugar de 6 voltios le estoy aplicando 3 voltios de valor medio. Entonces ese motor va a girar a unas RPM aproximadamente a la mitad del máximo. Es decir, que yo puedo controlar la velocidad de giro de un motor de continua con una señal PWM, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Como verán, esa señal PWM es bastante útil. También la usamos, y nosotros ya la usamos, para hacer parpadeo de un LED. Porque la señal PWM que hemos usado para hacer parpadear el LED tiene un periodo grande, ¿sí? Y la habíamos usado al 50%. Yo había puesto un periodo de, acá, un periodo de 1 segundo, y el duty cycle era del 50%, es decir, que estaba la mitad del tiempo en on y la otra mitad del tiempo en off. Entonces ahí sí se observa sobre el LED el encendido y el apagado, el encendido y el apagado. Ahora bien, si yo a esa misma señal PWM le elevo la frecuencia, es decir, hago que el periodo sea más corto, entonces va a llegar un momento que ese LED va a parpadear con tanta velocidad que es indistinguible para el ojo humano. Y ese es el efecto que se usa, no sé si ustedes recuerdan, cuando yo utilizaba un display de 7 segmentos, un arreglo de display de 7 segmentos. Ya cuando la frecuencia es elevada y el ojo no puede distinguir el parpadeo de la señal, entonces yo lo que voy a percibir del LED es un cambio en la intensidad de la iluminación. ¿Se entiende? Que era lo que decíamos nosotros hace un rato. Sigamos. Fíjense acá. Este es un pequeño circuitito que ustedes lo pueden hacer en el Livewire. Este está hecho en el Livewire. Fíjense, el circuito utiliza una mitad del L293D, que era el puente H, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de cómo funcionaba el puente H? El puente H tiene básicamente 2 buffers, ¿sí? Tiene un pin de enable, de habilitación,
que lo que hace este pin es, cuando se pone a 1 lógico, se conecta la entrada de cada buffer con la salida. Y si está abierto, como en este caso, y yo tengo, en otras palabras, en este circuito, con este switch, yo habilito la tensión al motor o deshabilito la tensión al motor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora, fíjense el detalle. Bueno, esto está puesto a un osciloscopio, que igual ya lo vamos a ver enseguida funcionar, que lo que hace básicamente es entregarme un valor acá de 5 voltios. ¿Ven? 5 voltios equivale a 1 lógico. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está este circuito. Acá yo tengo un inversor. Entonces, si yo tengo un 1 lógico acá, estoy poniendo un 1 aquí, ¿y qué valor lógico estoy poniendo aquí? Un 0. 0. Un 0. Es decir, en el puente H yo pongo un 1 acá y un 0 acá. Este valor lógico se transfiere aquí a la salida. O sea, tengo un 1 acá y un 0. En otras palabras, acá tengo 5 voltios contra más. ¿Se entiende? Eso equivale a aplicarle 5 voltios entre este punto y este al motor. Entonces el motor va a girar en un determinado sentido a la máxima velocidad, suponiendo que ese motor es de 5 voltios. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer después con este mismo circuito, esto se ve, digamos, este es el panel de control del osciloscopio este. Yo después puedo jugar, fíjense, aquí está el duty cycle. ¿Ven? Yo fijo una frecuencia baja de 5 Hz, el voltaje de alimentación, y con esto, digamos, yo fijo el periodo de la señal y me manejo con el duty cycle. Y vamos a ver qué pasa cuando yo modifico el porcentaje, es decir, el ancho del pulso. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese motor. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa llave switch sería el enable de los dos. Exactamente. Esta llave switch lo que va a hacer es habilitar la tensión del puente H hacia el motor o deshabilitarla. Es decir, si este switch está en esta posición, el circuito no funciona. El motor no se va a mover, por más que yo cambie la frecuencia en el osciloscopio o en el generador de señal. ¿Está? Ahora, cuando yo habilite esta llave, entonces el circuito comienza a funcionar. Los valores lógicos que tengo a la entrada del puente H pasan a la salida y se aplican al motor. ¿Estamos? Sí. Bueno, hacemos entonces, vamos a ver. Vamos a pasar entonces al circuitito y lo vamos a ver funcionar. Que lo encuentre acá. Voy a cambiar ahora a Livewire para que ustedes lo vean funcionar. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Miren que yo tengo que mover las ventanas acá porque se me arma un lío de... Fíjense, ahí está deshabilitado. Yo voy a hacer doble clic acá y me aparece, como pueden ver, la configuración del generador de señal. Fíjense, yo acá... Esperen que... Ahí lo habilito, ¿ven?
el motor comienza a funcionar. ¿Se puede ver? Sí. Bien. Ahora fíjense que yo voy a cambiar el duty cycle y lo voy a llevar a un valor más bajo. Estaba en un 25%. Lo voy a llevar a un 5%. Fíjense, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿Lo ven? Y gira con mayor velocidad a la que tenía recién. ¿Lo ven? Sí. Bien, quédense con el sentido de giro y la velocidad. Vamos a volver a cambiar. Lo voy a llevar a un 40%. Profe, disculpe, Sí. la señal esa que está a la par de la triangular, ¿qué sería? No la cuadrada. Ahí en el osciloscopio. A la par. ¿Esta? Ese. ¿Qué sería? Este es un ruido aleatorio. Ah, bien, bien. Gracias. Ese número. Sí, sí. O sea, yo puedo simular que le meto ruido a un circuito. Bien. O sea, fíjense, llevo el duty cycle al 40%. Fíjense, el motor gira en el mismo sentido, pero casi no se mueve. ¿Ven? O sea, gira lento. Lo llevemos al 30. Debería girar un poquito más rápido. ¿Ven? Profe, que si nosotros lo ponemos en el 100, ¿nos gira directamente? Ah, ya, no se adelante, no se adelante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué podemos concluir hasta acá? Fíjense, yo me estoy moviendo desde el 50% hacia abajo. ¿Sí? Usé 40 y el motor giraba lento. ¿Sí? Estoy usando ahora una señal de 30 y el motor gira un poquito más rápido. ¿Lo ven? Si yo bajo el duty cycle, el motor va a girar en la misma dirección, pero cada vez más rápido. Lo llevemos a 15. ¿Ven? ¿Sí? Bien, lo que está pasando acá es de que yo tengo una parte del tiempo, yo tengo acá un 1 y un 0, y otra parte del tiempo yo tengo un 0 y un 1, básicamente. Cuando yo llegue al 50%, yo voy a tener la mitad del tiempo, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0, y la otra mitad del tiempo se invierte. Tengo un 0 acá y tengo un 1. Es decir, la mitad del tiempo le estoy diciendo al motor que gire en un sentido, y la otra mitad del tiempo le estoy diciendo que gire en el sentido contrario, porque le invierto la polaridad. ¿Qué pasa en ese caso? El motor se detiene. Fíjense. Llevo el duty cycle al 50%, a la mitad del periodo. ¿Ven? El motor queda detenido. Ahora, yo voy a llevar la señal PWM por encima del 60%. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Va a girar en Va a otro estar la sentido. mayor parte del tiempo en una polaridad y la otra parte del tiempo en la polaridad contraria. En otras palabras, va a girar al revés. Fíjense, si yo lo llevo al 65, ¿ven? El motor está girando ahora en sentido contrario y despacio. A medida que yo aumente el ancho de pulso, va a estar más tiempo en la polaridad que lo impulsa en este sentido y menos tiempo en la polaridad que lo lleva al sentido contrario. ¿Se entiende? Nos llevemos al 90. Y ahí gira más rápido, ¿eh? Y si yo le doy más, gira más rápido. Esa sería prácticamente la máxima velocidad de giro del motor, y fíjense que en este caso está girando
en el sentido antioral. ¿Se entiende más o menos cómo es el tema? Sí, profe. En otras palabras, el duty cycle lo que hace es, fíjense, esta es la señal cuadrada, ¿verdad? Cuando la señal está en 1 lógico acá, yo tengo acá un 1, entonces tengo 1 acá, 0 ahí. Y supongamos que eso lo impulsa el motor en este sentido, en el sentido horario. ¿Está? Cuando la señal PWM pasa a 0, yo tengo un 0 acá, entonces tengo 0 y por el inversor tengo un 1. O sea que yo estaba primero con 1, 0 y ahora paso a 0, 1. Cuando yo invierto la polaridad, el motor tiende a girar en el sentido contrario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, imagínense como que yo tengo una rueda de bicicleta. ¿Sí? La pongo al revés a la bici y yo empiezo con una mano, le doy a la rueda para que gire en un sentido. ¿Me siguen? Eso es lo que pasa cuando yo pongo la polaridad, por ejemplo, 1, 0. La estoy impulsando con la mano a que la rueda gire en este sentido. Pero cuando cambia la polaridad acá, estoy con la otra mano haciendo que la rueda trate de girar en el sentido contrario. ¿Se entiende? Es decir, yo con esta mano lo hago girar acá, para este lado, y con esta lo hago girar en el sentido contrario. Si yo más tiempo lo impulso en un sentido que en el otro, el motor va a terminar girando en el sentido en que yo más tiempo lo impulse. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, si yo la mitad del tiempo lo mando para un lado y la otra mitad la mando para el otro, entonces el motor, por la misma inercia, no va a llegar a moverse. Queda detenido. Eso es lo que pasa cuando yo tengo una señal PWM al 50%. Está la mitad del tiempo con una polaridad y la otra mitad del tiempo con la polaridad contraria. ¿Sí? Entonces, el motor cuando quiere arrancar para un lado, ya le doy la orden contraria y se detiene. Por lo tanto, el efecto final es de que no se mueve. Y ahí está detenido. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, ¿no se lo puede poner al 100%? ¿Sí? Ahí le damos al 100% para el compañero. ¿Eh? Vaya, Y profe. fíjense, si yo le doy 0%, ¿qué va a pasar? Dígame usted. Ir a la máxima velocidad, pero en sentido contrario. Exactamente. Eso si ¿Ya? se le acopla un potenciómetro, sería en el punto medio, digamos, sería 0 y girando para un lado cambia el sentido, digamos. Por Claro, o ejemplo, sea, en uso que le básicamente yo, por podría. ejemplo, con un potenciómetro, yo puedo controlar el duty cycle. ¿Sí? Entonces, cuando el potenciómetro yo lo llevo a 0, el duty cycle, por ejemplo, es 0%. Si yo el potenciómetro lo llevo al punto medio, el motor se detiene. Y si yo lo llevo al otro extremo, el motor gira en la otra dirección a máxima velocidad. En otras palabras, yo puedo controlar esto con un potenciómetro. El ancho, ¿sí?, del pulso. De hecho, hay circuitos para hacer eso. Pero me interesa que ahora que vean el concepto. ¿Queda claro entonces? Sí. Sí, Bien, profe. Sí, profe. sigamos entonces. Acá tienen un circuito básico para generar una señal PWM. Este circuito, se lo dejo para que ustedes lo mediten, se basa en un 555. Básicamente, ¿qué hace un 555? Perdón, ¿les compartí la pantalla o no? No, profe, No, todavía no. ¿No? Ah, bueno, perdón. O sea que estoy hablando yo nomás y ustedes no ven nada. A ver, ya compartimos la pantalla.
Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora sí. Bien, básicamente, este circuito basado en un 555 es un generador de una señal de onda cuadrada con un periodo determinado. ¿Sí? En donde ustedes, con modificando un valor acá, el valor de este potenciómetro, yo puedo modificar el ancho del pulso. ¿Se entiende? Que era básicamente lo que me decía Gianfranco recién. Eso se puede hacer circuitalmente o también yo lo puedo hacer mediante un microcontrolador. Conecto un potenciómetro, ¿sí? La señal de ese potenciómetro va a un conversor analógico digital y luego tomo la palabra equivalente al valor de tensión y puedo hacer yo una rutina lógica que me genere una señal PWM variable. O también puedo usar un módulo PWM que ya viene incorporado, como en el caso de PISOP, que ya vieron ustedes cómo se usa. Que de todos modos en la clase siguiente lo vamos a repasar. Veamos entonces, así terminamos este tema, les muestro otro circuitito. Esperen que ya... Ya les comparto la pantalla. No, este es el que ya hemos visto. Ya lo voy a cerrar. Bien. Fíjense este circuito. Este circuito hace lo mismo que el circuito anterior, nada más que acá yo tengo una llave que, fíjense, en esta posición me pone un 0 acá. Por lo tanto, a la entrada del puente H yo tengo un 0 y un 1. ¿Lo ven? Y el motor va a girar en un sentido. ¿Sí? Ahora, si yo cambio de posición la llave, fíjense, el motor gira en sentido contrario. ¿Por qué? Porque al poner la llave en esta posición, yo estoy poniendo un 1 acá y por ende un 0 acá. Es decir, cambio la polaridad. Este circuito, por ejemplo, a mí me sirve para manejar un motor, para controlar el sentido de giro de un motor. Pero, lógicamente, acá no me permite manejar la velocidad. ¿Con qué manejo yo la velocidad del sentido de Yo giro tengo la del pantalla motor? negra, no llego bien. No sé si soy yo o también. Creo que A mí estaba también no se ve. Bueno, vamos de vuelta. Dejo de compartir. ¿Lo ven ahí? Ahora sí. Bien. ¿Lo ven girar el motor? Sí. Bien. Fíjense en esta llave. Esta llave está conectada de manera tal que me pone un 1 aquí, ¿ven? Y por ende un 0 acá. Entonces yo tengo 1, 0. 1 arriba, 0 abajo. Y el motor gira en el sentido antihorario. Si yo cambio la llave de posición, fíjense, el motor invierte su sentido de giro. Porque yo estoy conectando, fíjense acá, un 0, entonces pongo un 0 arriba y un 1 abajo, es decir, al contrario. Básicamente lo que yo estoy haciendo es invertir
la tensión en la entrada del motor. Entonces, al invertir la tensión, el motor gira en un sentido o en el otro. En este caso, yo no puedo controlar la velocidad de giro del motor. ¿Qué necesitaría yo para controlar la velocidad de giro? Pregunta como para terminar por hoy. ¿Cómo dijo? ¿Qué necesitaría yo para controlar la velocidad del sentido de giro? Potenciómetro. Porque acá yo solo controlo el sentido de giro, pero no la velocidad. La Switch 1 debería comportarse como PWM, o sea, cambiando. Exactamente. Exactamente. O sea, yo para poder controlar no solo la inversión, sino también la velocidad del sentido de giro, necesito una señal PWM. Y fíjense que la señal PWM se inyecta a la entrada, a este punto. Entonces, la señal PWM me va a poner una polaridad en una entrada del buffer y la inversa en el otro buffer del puente H. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la señal PWM es mantener una polaridad durante un tiempo y cambia la polaridad inversa el resto del tiempo del ciclo. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que yo la rueda, que la impulso en un lado y la impulso para el otro. Entonces, si más tiempo la impulso para un lado que trato de frenarla, entonces el motor, la rueda, se va a mover en un sentido. Si yo impulso más tiempo para acá y menos para acá, se va a terminar moviendo por inercia en ese sentido, en el contrario. Ahora, si yo la mitad del tiempo le estoy dando una dirección y con la otra mitad la otra, entonces el motor es como que cabecearía así, pero por inercia queda quieto. Porque no termina de arrancar para un lado y ya le estoy dando la orden contraria. Entonces, el motor, digamos, la rueda queda quieta. Si yo le pongo una señal PWM al 50% en una configuración como esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos entonces hoy. Ya saben entonces, este tema es cortito, pero es bastante interesante y bastante importante que ustedes después puedan ahondar un poquito sobre cómo generar la señal PWM. Si usamos el PSOC, ya saben, tenemos un modulito que hace precisamente eso, generar una señal PWM. Y yo puedo controlar la variación del duty cycle mediante un potenciómetro, por ejemplo, exterior. ¿Sí? O lo puedo hacer incluso por programa también. Eso, digamos, ya hemos visto un ejemplo de aplicación de eso, que era para el LED. Muy bien, chicos. Hasta acá llegamos hoy. Hemos fijado entonces la fecha y los temas para el segundo parcial. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Ya saben que vamos a arrancar a las